cerrar esta primera jornada de la mañana, vamos a hablar sobre el libro Mutantes de nuestro amigo Félix Gutiérrez. Félix va llegando de Barquisimeto. Así es. No trajo cocuy, así que está montado. Sí traje, ahí hay. Hace falta una tos aquí. Pero no sé cómo no sé si la dinámica va a dar, pero ahí hay. Con algarrobo, nada. Félix es periodista. Nos conocimos por la política de Sultana del Lago de la convocatoria de manuscritos, que me ha hecho conocer a tanta gente maravillosa y que no me arrepiento en ningún momento de que esa sea la política de esta editorial: buscar talentos, conocer personas, unirnos y brindar oportunidades. Como toda editorial, tiene dos aristas. Tiene una parte que ofrece servicios editoriales para el que los quiera contratar, y tiene una parte de búsqueda de personas. Y por ambos lados llegan gente maravillosa. Por un lado conocemos al señor Adana, por ejemplo, que llegó en el marco del Festival de Poesía pasado, o conocemos a Nairín, que estaba interesada en dar a conocer sus poemas y contrata un paquete de servicio editorial. Y por otro lado conocemos a hombres como Luis Medina, que va llegando también, o conocemos a Félix, que es de Barquisimeto, o conocemos a Helio, que está aquí, que va llegando de Maturín. Bueno, él es de Tucupita, tuvo que ir a Maturín, de Maturín pasó la noche en el terminal aéreo de Maiquetía y después el otro retraso, pero ya viene aquí. Ese sí está, me decía el compañero de Ciudad Bolívar que estuvo aquí, un muchachito de 21 años, que es 28 horas de carretera de Ciudad Bolívar para acá. Entonces me decía, Maracaibo está lejos está Ciudad Bolívar, decía yo. Pero la verdad es que Tucupita está lejos, hermano. Hasta en Tucupita está lejos. Pero hasta que llega a Sultana del Lago. Bueno. Los caraqueños son peores, dicen que Tucupita no existe, pero sí existe. Tucupita existe y además tiene maravillosos escritores. De allá en Tucupita tenemos al profesor Jaramillo, que ha publicado con nosotros, a la poeta Ismari Marcano, que también es de Tucupita, publicado con nosotros. Pero hoy quiero hablar de un hombre que también hace país, porque cuando conocimos a Félix, lo conocimos por un libro extraordinario. Se llama Desaparecidos en el Páramo, que aquí, por cierto, hay ejemplares a la venta. Este libro de Félix es un libro de periodismo que no puede hacer la inteligencia artificial. O sea, hay un periodismo que ya la inteligencia artificial hace muerto la risa, que es el periodismo de las 3 de la mañana. El periodismo de hay un accidente al sitio y responde las 5 preguntas: cómo, cuándo, dónde y por qué. Tú le metes cómo, cuándo, dónde y por qué a la inteligencia artificial y te hace una nota periodística mejor que cualquiera de los estudiantes recién graduados de periodismo, y es más barata. Entonces ese periodismo ya no sirve, ya no existe, ya lo puede hacer una máquina. Usted lo que tiene es que meterle la información. Pero hoy los periodistas tienen que construirse, superarse y generar un poco lo que ha venido a contribuir Félix, que es cómo hacer el periodismo narrativo. Cómo hacer un periodismo de investigación que no sea académico, sino que sea periodístico, que tenga el lenguaje periodístico apasionante. Cómo meternos en la piel de las personas que están siendo reportadas. Cómo hacer que el reportaje vincule y sea poético, ¿no? Eso fue lo que nos fascinó de ese libro, que hablaba sobre personas que desaparecieron en el páramo, en los diferentes páramos de Venezuela, y que no volvieron a aparecer, es decir, desaparecidos completamente. Y bueno, y hay muchísimas teorías, ¿no? Hasta las teorías de los extraterrestres se manejan en ese libro, y está extraordinariamente escrito. Al conocer a Félix nos demuestra que es un líder en un colectivo cultural de Barquisimeto, que tiene un pequeño proyecto editorial llamado SUAS, del cual vamos a hablar después del mediodía. A las 2, 3 de la tarde nos vamos a sentar a hablar sobre eso. Y Félix, ellos han venido publicando relatos de libros colectivos, en libros de varios autores. Hoy se presenta este libro individual de relatos de Félix Gutiérrez,
que si mal no recuerdo es el primer libro de relatos individual. Ya no trabajó, él tiene un montón de relatos escritos y publicados en los libros colectivos de Schwartz, pero este es el primer libro de relatos de solamente la autoría de Félix, donde se recogen algunos ya publicados y otros que están inéditos. No, todos son inéditos. Todos son inéditos. Extraordinario, mejor aún. Entonces, este libro tiene algunas cosas deliciosas. Por ejemplo, tiene una entrada, una presentación de Armando José Sequera, ¿no? Que es sin duda uno de los mejores narradores de este país. Y después nos va mostrando un poco qué somos, quiénes somos, hacia dónde vamos y por qué la naturaleza nos va cambiando, ¿no? Es decir, un poco entre el absurdo y el realismo mágico quizás y el realismo venezolano y las tradiciones venezolanas un poco vistas en el espejo de la literatura, ¿no? No del folclorismo y no es periodismo, es completamente literatura lo que tenemos aquí presente. Entonces, estoy muy contento de ser parte de este primer libro narrativo de relatos breves de Félix. Muy contento, por supuesto, de haber publicado Desaparecidos en el Páramo, que es una obra extraordinaria que debe ser leída y releída y debería estudiarse en las cátedras de periodismo o de reportaje de nuestro país, porque es una obra, digamos, yo la publiqué, es como al Lávate Pato, pero es una obra maestra ese libro. Es una extraordinaria obra, un extraordinario libro de periodismo narrativo. Y hoy, aquí está un poco la contraportada, el texto de la contraportada, no sé si lo leíste, sí. Que nos dice, él es editor y es líder en el mundo editorial. Entonces me envía la reseña que quiere que la escriba. Yo digo, no, voy a escribir una reseña aparte. Y me envía lo que va a la contraportada. Y yo, bueno, le voy a escribir otra cosa. Entonces, dando y dando. En Mutantes, Félix Gutiérrez nos conduce a un universo insólito donde lo inerte cobra vida y lo cotidiano se transforma en misterio. Una figura de yeso que desciende de la cruz, un cuadro que sabotea una cocina familiar, una estatua que escribe sus propios cuentos. Ese es en homenaje a Salvador Garmendia, que por cierto, qué bonita esa estatua del hombre sentado. No sé si conocen, en Barquisimeto hay un parque, no sé, nunca he ido, pero yo he visto la estatua que es el Garmendia sentado en una banca, ¿no? Sí, en la Plaza La Moneda, aunque oficialmente se llama Pedro León Torres, está en la 23 con 19. Deberíamos hacer algo así, Udón Pérez echándose unos palos en la Zulanita y que la gente se sienta a tomarse un palo con él. Cada relato se mueve entre la alegoría y lo fantástico, entre la ternura y lo perverso, revelando la inquietante humanidad de los objetos que nos rodean. Estos cuentos nacen de una búsqueda narrativa profunda, moldeada en el diplomado de narración de Venezuela, bajo la guía del maestro Armando José Sequera. El resultado es un libro que destaca por su originalidad, intensidad emocional y precisión estilística. Estas son frases de Armando José Sequera aquí reescritas. Gutiérrez toma el legado de Julio Garmendia y Salvador Garmendia para erigir desde la cosificación y la sátira una galería de personajes tan improbables como memorables. Evidentemente nos recuerda a La tienda de muñecos de Julio Garmendia. Mutantes es una exploración del alma secreta de las cosas, un debut literario deslumbrante que inaugura con voz propia una nueva mirada a la narrativa venezolana contemporánea. Eso lo creo que Félix está construyendo desde Barquisimeto y con el grupo de SUAS, que ya vamos a hablar de eso, una nueva forma de asumir la literatura, además porque ellos se proponen, y ya lo hablaremos en la tarde, no me sigo adelantando, ejercicios, temas, formas, es decir, como demostrando que el narrador es un demiurgo que puede elegir su mundo y el mundo no lo dirige a él. A los poetas quizás le va peor, el poema es el que lo manda y termina obedeciendo el influjo de la poesía. Decía, Félix Gutiérrez es periodista, cronista, guionista y escritor de cuentos y minicuentos.
Premio Estímulo a la Creación Literaria del Senal y Premio Nacional de Periodismo Adela Calvani. Ha publicado libros de crónicas urbanas y coordinado múltiples antologías del Laboratorio Narrativo SUAS. Entonces, con ustedes, nuestro visitante internacional de Barquisimeto, Félix Gutiérrez. Gracias, Luis, por el intro extraordinario, por el texto de la contraportada. Y bueno, muchas gracias a todos los presentes aquí en la Feria Independiente del Libro de Maracaibo. Yo debo decir en principio que Maracaibo para mí no es ajena. Es decir, yo estoy muy vinculado, personalmente vinculado, íntimamente vinculado a la ciudad de Maracaibo. Yo soy de Barquisimeto, pero yo me vine a estudiar periodismo a la Universidad del Zulia en la década de los 90, y como yo he dicho anteriormente, Luis, bueno, yo le debo mucho a Maracaibo porque es una ciudad que me formó profesionalmente. Eso es un principio. No solamente me formó profesionalmente y también como persona, ¿no? Porque uno en los 20 sigue en proceso de formación y todavía a estas alturas no sigue en proceso de formación. Pero también, bueno, me dio una familia porque mi esposa es maracucha. O sea, que tiene nacionalidad. Y bueno, y mis hijos, hay una amiga, Danisbel Gómez, que ella dice que también es guara, dice que es guaracucha. Bueno, yo obviamente también soy guaracucho. Y me ha dado también, los mejores amigos que yo tengo son maracuchos. También agradezco la presencia de Kendry Fuenmayor, uno de mis mejores amigos, no siendo el mejor amigo, uno de mis mejores amigos, que nos conocimos en la universidad y bueno, anduvimos pues esta ciudad. Y tú sabes que uno, el guaro, mira más hacia Caracas. ¿Por qué razón? Bueno, tiene todo eso una explicación histórica. Nosotros, Barquisimeto era la provincia de Caracas, ¿no? Y siempre los guaros normalmente miramos hacia allá, pues. Sin embargo, y de hecho yo también me estaba apuntando hacia allá, pero bueno, por unas circunstancias ahí que hubo, como yo lo que quería estudiar era periodismo, yo digo, nada, si la opción es Maracaibo, la Universidad del Zulia, que es una extraordinaria universidad, para allá me voy. Y cónchale, para mí fue una cosa maravillosa, extraordinaria, por todo lo que dije anteriormente, pues es una ciudad en la que a mí me gustan las ciudades, me gusta meterme en las ciudades, conocerla, su interior. Entonces yo conozco a Maracaibo. Yo, cuando hablaste del PIS, inmediatamente rememoré cosas. Por ahí vi a Carlos Ildemar Pérez, que también es de la época, mientras él estaba estudiando letras, yo estaba estudiando periodismo, la misma Delfa también. Entonces yo tengo mucho que agradecer a la ciudad, y además de eso se presenta la oportunidad, o sea, a través de Sultana de Lao y de ti, he podido desarrollar pues este trabajo como escritor que tiene editorial. O sea, eso para mí es maravilloso, como decían por allá anteriormente. O sea, yo ni pensarlo. Tenía por ahí los libros y bueno, y no salía nada, no había forma. Y bueno, y en una oportunidad salió de la convocatoria y yo dije, bueno, por aquí puede ser, y metí el primer libro. Y yo recuerdo perfectamente 2 de la mañana cuando me llegó la notificación que había sido aprobada, que sea por Sultana en la convocatoria, y para mí fue uno de los momentos más maravillosos de la vida. 2 de la mañana, que había sido aceptado el libro, bueno, y por ahí nos fuimos metiendo. Y
con este libro, que fue de lo que venimos a hablar, con este libro pasó lo siguiente, ¿no? Bueno, para mí el libro ha sido realmente exitoso, el de Desaparecidos en el Páramo, dio la posibilidad de visibilizar eso, porque hay otra cosa que yo tengo que decir, que mi triángulo amoroso es Barquisimeto, porque es mi ciudad natal, pero también es Maracaibo, porque lo que ya explicaba, pero también es Mérida, porque yo viví en Mérida, trabajé en Mérida, entonces es como mi triángulo amoroso, y por eso, por ahí viene Los Desaparecidos. Y en el caso de Mutantes, yo soy periodista, y aunque yo tengo, siempre he utilizado en el trabajo periodístico, el trabajo literario, nunca me había atrevido a escribir cuentos o a hacer ficción, y siempre había intentado y no podía, siempre estuve muy atado al periodismo, aunque con ejercicio literario, y me gustaba. Yo no tengo, por ejemplo, el oficio que tiene Luis Medina, que por cierto lo acabo de ver y gratamente, porque él trabajó conmigo también, el oficio que tiene Luis. Entonces, bueno, siempre me había costado, pero se presentó la convocatoria a la primera corte del diplomado de narrativa venezolana, que convoca el Centro Nacional del Libro, a la primera corte. Yo participé allí, y ahí, entre otras cosas, el taller lo hicimos, el taller del diplomado, el taller práctico lo hicimos con Armando José Sequera. Para mí uno de los mejores escritores del país, sin duda alguna, prolífico, también es autor de Sultana del Lago, y bueno, yo tenía ya algunos ejercicios que había hecho, y bueno, se presentó la oportunidad, y en ese diplomado, en ese taller, se fue construyendo este libro. Es que tengo que decir otra cosa. Yo ahora es que lo vengo a ver. Yo le decía a Luis, mándame la portada para ver cómo es la cosa, cómo es que viene. Y no llegaba, y un poco angustiado, y me vine, y ¿será que el libro no está listo? ¿Estará listo? ¿No estará listo? O sea, venía con esa incertidumbre, ¿no? Y me pasa a mí lo siguiente, y cuando llegué, Luis me dijo, bueno, por ahí viene tu hijo. Y yo, no, sí está ahí, maravilloso, sí está. Y yo tengo 2 varones, y siempre quise tener niñas. Una niña, y no llegó, pues yo creo que ya no llegó, pues. Y entonces yo siempre he hecho broma con eso, ¿no? De hecho, cuando llegó el segundo hijo, que llegó mi esposa al apartamento, que con el resultado, ¿qué es? Y entonces me dijo, varón. Y yo, entonces, ¿no te vas a alegrar? Claro, por supuesto. Por supuesto me alegré mucho, porque, porque los hijos los ama, pero yo tenía la cosa de esperar a la niña. Y este varón es extraordinario, es maravilloso, como mis 2 hijos que yo tengo. Entonces, me sentí ahorita, cuando él me dijo el hijo, y entonces el libro ven y me lo dio. Entonces sentí así como esa misma sensación extraña, porque entonces no era un hijo, era una hija. Era una hija por el diseño, por la portada, es una hija. Entonces, bueno, aquí está mi primera hija. Que la amaré. ¿Cómo se llaman a los hijos? Bueno, Félix, como los relatos son cortos, ¿nos pueden leer un relato? Bueno, si tienen la paciencia para escuchar un relato completo, o bueno, yo con gusto lo hago, pues, pero son largos. Hay uno que es cortico, ¿no? No, todos son largos. Bueno, largo, es decir, por ejemplo, podría leer el primero, Cristo vive, que tiene
Bueno, que de la 15 de la 13 a la 22. O puedo leer un fragmento también. Léenos un fragmento entonces. Porque entiendo todo lo del tiempo, ¿no? Este cuento se llama Cristo vive. El Cristo de yeso escuchó la voz en su interior como un susurro divino y una sensación cálida de vida se extendió lentamente por las extremidades de su cuerpo inerte. Hágase la luz. Sus párpados pesados como lápidas se alzaron con dificultad. Fijó la mirada en el techo celeste y en forma de bóveda de la antigua iglesia repleto de ángeles. Una sonrisa tenue de gratitud se dibujó en sus labios resecos. Un escalofrío recorrió su cuerpo y sintió el agarre frío del metal en sus extremidades. Movió los dedos de los pies yuxtapuestos, atravesados por un clavo de hierro y de gran tamaño que lo fijaban en la gigantesca cruz. También movió los dedos de sus manos extendidas y sostenidas por estacas más pequeñas, pero igualmente punzantes, que parecían atarlo de forma perpetua al inmenso crucifijo de madera. Estiró los dedos entumecidos de su brazo derecho y con una determinación recién nacida tiró. El chirrido de metálico resonó en el silencio solemne del recinto. Un eco leve devolvió un espectral, como si fuera el suspiro de una virgen perturbada por el inoportuno ruido. Con renovada cautela liberó su otro brazo y luego, con la torpeza de quien despierta de un largo letargo, extrajo el clavo de sus pies. La sensación de libertad le resultó abrumadora. Después de mucho, pero de mucho tiempo, casi una eternidad de haber permanecido adherido a la cruz. Se aferró al madero vertical, su ancla durante tanto tiempo, se deslizó con una agilidad recién descubierta hasta caer con un leve golpe en el amplio púlpito. Flexionó rodillas y torso, experimentando una rara sensación de movimiento. Desde la altura del estrado, giró lentamente, abarcando la iglesia con la mirada en un círculo completo. Una emoción inesperada lo embargó al contemplar el espacio sagrado desde la perspectiva del sacerdote que oficiaba la Eucaristía. Al bajar, sintió una nueva oleada de asombro al verlo, esta vez desde los bancos, las perspectivas de los fieles. Un suspiro profundo se escapó de sus labios. Era ahora un nuevo habitante de este mundo. Caminó por el pasillo angosto y cargado de un aire denso que conectaba el aura sagrada de la iglesia con la mundana casa parroquial. Al abrir la puerta de la habitación del cura, una ráfaga helada y artificial acarició su rostro. El confort moderno del aire acondicionado que el sacerdote disfrutaba en su habitación. Los ronquidos profundos del cura llenaban la estancia. Entró de puntillas, aunque estaba consciente de que el clérigo no despertaría fácilmente después de las dosis nocturnas de somnífero que tomaba, como le había confesado en sus extensos monólogos frente a la cruz. Ubicó la linterna parroquial sobre una gaveta y procedió a abrirla con cuidado. De allí extrajo una camisa, un pantalón, medias, zapatos y cinturón, la misma vestimenta que tantas veces había visto llevar al sacerdote al salir de la iglesia. De un escondite insospechado dentro del archivador, recuperó parte del dinero que el cura guardaba celosamente. Estos secretos, como tantos otros de su vida, se los había confiado en sus oraciones silenciosas, buscando una absolución a sus actos de avaricia. Entró al baño con la pertenencia bajo el brazo, cerrando el postigo con un suave clip. Se despojó del perizoma blanco y la corona de espinas, sus únicas vestimentas hasta ese momento. Dejó las pocas prendas sobre la fría tapa del inodoro y abrió la ducha. El impacto del agua fresca sobre su piel lacerada fue su primera explosión de placer en este mundo.
Exhaló, sintiendo el agua correr por sus largos cabellos y barba, sus hombros, caderas y piernas, limpiando la sangre seca de sus manos y pies. Se secó con una toalla suave que emanaba un delicado aroma floral, el mismo que desprendía las ofrendas de los feligreses, un olor que siempre le había resultado reconfortante. Se vistió con la ropa del cura, regresó a la iglesia, depositó el lienzo y la corona en un escondite cerca del altar. Un borracho desplomado en la acera como un profeta olvidado lo vio salir poco después de las 12. Sus ojos nublados se abrieron con un asombro y un grito gutural resonó en la noche luego de restregarse la cuenca de los ojos con ambas manos. ¡Cristo vive! ¡Cristo vive!, exclamó mientras la figura recién liberada se desvanecía en el laberinto de sombras, árboles, esquinas y ladridos lejanos. Caminó hasta una estación de gasolina cercana y le pidió a un camionero solitario que lo llevara al pueblo más próximo. ¿Cuál es tu nombre?, preguntó el conductor, ofreciéndole un sorbo de su termo, un brebaje oscuro de café y gaseosa, su antídoto contra el sueño en largas noches de carretera. Jesús, respondió saboreando la extraña mezcla cuyo dulzor amargo le resultó familiar. El cura siempre bebía café durante sus silenciosos monólogos. El camionero lo miró con una sonrisa cómplice. Caramba, somos tocayos, agregó, encendiendo un cigarrillo y exhalando una densa bocanada por la ventanilla. Hablaba poco, absorto en el espectáculo de la noche, las luces fugaces de otros vehículos, las siluetas de las casas al borde del camino, la luna solitaria como un ojo vigilante en el cielo. Con curiosidad infantil le pidió un cigarrillo al camionero, lo encendió con torpeza, aspiró el humo con la misma inexperiencia y sintió un ardor punzante en la garganta. Tosió con fuerza, provocando la risa bonachona del conductor. Se nota que no es lo tuyo, comentó. Algo así, respondió Jesús con una sonrisa, expulsando el humo con alivio y arrojando el cigarro por la ventana. Le pareció que fumar era mucho más complicado de lo que parecía en las manos del cura, quien sostenía la taza de café y el cigarro con una desenvoltura natural. El monólogo del camionero se desvaneció mientras sus ojos se clavaban en una estructura lejana que irradiaba una miríada de luces multicolores. Se le recordó vagamente un pesebre, la representación de su nacimiento que adornaba el interior de la iglesia en Navidad. ¿Qué es ese lugar?, preguntó con una punzada de curiosidad. El asilo de las almas errantes de la noche, respondió el camionero. No entendió. Déjame ahí, pidió al llegar al desvío de tierra que conducía a la resplandeciente edificación de la que emanaba una música estridente. ¿Llevas suficiente dinero? Lo necesitarás para estar allí, le advirtió el conductor con el tono de una persona que sabe lo que dice. Sí, lo tengo, aseguró, bajando del camión, agradeciendo el viaje y caminando con una mezcla de expectación e incertidumbre hacia el local. Un letrero luminoso le daba la bienvenida al 7 Rojo. Y por ahí va la cosa. Bueno, muy pronto disponible en Palafito y pueden adquirirlo por aquí. Así que muchas gracias, Félix, por la confianza, gracias, por el apoyo y por permitirnos publicar esta obra. No vamos a decir este libro porque es varón, vamos a decir esta obra porque es tu primera hija. Así que así es. Larga vida a Mutantes de Félix Gutiérrez. Amén. Gracias. Gracias.